Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Desde que iniciamos la campaña de vacunación, 8 de cada 10 personas que ingresan a la terapia intensiva del hospital de campaña recibieron solo una dosis de vacuna o no se han vacunado contra COVID-19, mientras que el 90% de los que han recibido esquema completo han sido dados de alta. Vacunarse salva vidas. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente, dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita. La Correntina está. Lotería Correntina. Siempre está. Gracias a la campaña de vacunación hemos bajado la cantidad de casos enviados al hospital de campaña.
Estamos seguros de que cada uno de los que puedan presentar síntomas van a ser mucho más leves. Invito a que te vacunes, que estés atento a las directivas del Hospital Regional Goya, que constantemente va informando a través de sus redes sociales los grupos etarios a quien deben recibir dosis de refuerzo o segunda dosis. Está más que claro que en esta etapa epidemiológica debemos ser más responsables y solidarios, sobre todo con nuestro personal de salud. Es importante que todos nos vacunemos. Vacunate, es importante. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Un carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria fuera frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su salida. Nunca más alentados en este país. Hay un lugar común que insiste con que la educación es la tabla de salvación
no importa si se trata de sectores populares o de sectores de medianos recursos. Ahora, ¿es posible enseñar a los chicos vulnerables que viven en la pobreza? La Argentina tiene en su población infantil y adolescente un 50% de niños y adolescentes pobres. ¿Alcanza con este eslogan de con la educación se puede todo para proponerles a esos chicos un camino de futuro? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, del efecto cuna a la hora de aprender, y lo vamos a hacer con un experto en educación. Se trata de Rafael de Hoyos. Rafael de Hoyos es doctor en economía por la Universidad de Cambridge. Durante muchos años fue economista jefe de la unidad de educación del Banco Mundial para América Latina y es socio fundador de Saber, una organización de la sociedad civil en México enfocada en la evidencia y en el aporte a los docentes, a los actores del sistema educativo para la mejora educativa. Muchísimas gracias, Rafael, por estar hoy en la repregunta. Muchas gracias, Luciana, por la invitación. Es un placer estar en tu programa. Rafael, bueno, la primera cuestión es, ¿la pobreza es destino? ¿La educación puede torcer ese destino o se necesita algo más que la propuesta de decir con la educación se puede todo? Mira, lo que mencionabas en la introducción como un lugar común de pensar en la educación como la puerta de salida de la pobreza, no es solo un lugar común, sino tiene amplia evidencia empírica para sustentar ese postulado. No hay una inversión que sea más redituable en términos de ingresos futuros que una buena educación, una educación de calidad que genere los aprendizajes para hacer a los individuos más productivos el día de mañana. Ahora, cuando nos referimos a educación, por muchos años, por décadas quizá, confundíamos educación como proveer acceso al sistema educativo. Es decir, si aumentamos la cobertura, los años de escolaridad, eso sería suficiente para, digamos, obtener todos los beneficios asociados a la educación. Desde la implementación de pruebas a gran escala que miden los aprendizajes, nos hemos dado cuenta que el proveer acceso no es suficiente para obtener todos los beneficios de la educación. El proveer acceso es una condición necesaria, pero no suficiente para que los niños, sobre todo niños y jóvenes más pobres, se beneficien de la educación. Para que esto ocurra, tienen que aprender durante su paso por el sistema educativo. Y cuando digo tienen que aprender, me refiero a aprender pues las habilidades mínimas que nos permiten seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida productiva, como la comprensión lectora, las habilidades matemáticas, utilizar herramientas, operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación y división para abordar problemas cotidianos. Entonces, sí se puede mejorar las condiciones de inicio a través de la educación, siempre y cuando ésta tenga la calidad mínima necesaria. Ahora, Rafael, en esa idea, en esa posición que describís con precisión, la idea es, bueno, los estudiantes de menores recursos, que suelen ser los que llegan más tarde al sistema educativo, logran estar en las aulas, tanto en la primaria, en la secundaria o en el nivel preescolar. Ahora, lo que sucede dentro de esas aulas tiene que ser relevante para generar esas habilidades, esas competencias. Pero hay una pregunta anterior, es decir, hay una pregunta que se instala antes del acceso a las aulas. Un niño pobre o millones de niños y adolescentes pobres que en sus hogares no se alimentan bien, que viven hacinados en piezas, muchos miembros de la familia con niveles de estrés altísimo, cuyos padres se levantan temprano a la mañana, no los pueden cuidar durante todo el día, ni asistirlos, por supuesto, en las tareas de la escuela. Esos problemas de origen, de cuna, de posición de esos niños, la escuela, aunque sea, supongamos que hay buenos maestros, que hay buenas aulas, que suceden cosas interesantes en la escuela, ¿puede revertir ese proceso? ¿Puede enseñar en esas circunstancias? La respuesta es sí.
El problema es que la arquitectura de los sistemas educativos de América Latina, que no hay que dejar de lado el hecho que América Latina es la región más desigual del mundo, lo que requeriría es un sistema educativo que sea el más equitativo del mundo para revertir esas desigualdades que suceden fuera del sistema educativo. Entonces, para seguir con tu argumento, los niños que nacen en un área rural, empobrecida, donde los padres no tienen escolaridad mínima necesaria, no tienen un vocabulario lo suficientemente rico, en casos extremos padecen desnutrición crónica, estos niños acaban yendo no a las mejores escuelas del sistema educativo, que es lo que necesitarían para revertir esta desigualdad, esta condición desfavorable de origen, sino que acaban yendo a las peores escuelas del sistema educativo. Entonces tenemos un sistema educativo que simplemente es un reflejo de las desigualdades que se dan fuera del sistema educativo, con lo cual nuestros sistemas educativos en América Latina simplemente replican, si no es que exacerban, las desigualdades de origen. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta es sí, sí se puede revertir, pero tenemos que empezar por reconocer que a estos niños que pasaron los primeros años de su vida en las condiciones más adversas, les tenemos que dar los mejores insumos educativos, las mejores condiciones, y hoy por hoy le estamos dando las peores. Muy interesante eso, y quiero ir a un caso concreto, porque la gran cuestión es si un niño alimentado de manera deficiente, sin la contención afectiva necesaria, sin el acompañamiento escolar en la casa, puede, a través de un sistema escolar equitativo, revertir ese destino. Estás planteando que sí. Hay un caso que conoces muy de cerca, que es el caso de Puebla, en México. ¿Por qué es relevante en ese caso y cuánto tuvo que ver con la corrección del nivel socioeconómico de sus habitantes, la mejora educativa que se produjo ahí? ¿Podés contarnos el caso de Puebla? Sí, el caso de Puebla es muy emblemático y no es el único, afortunadamente, en la región. También está el caso de Sobral, en donde... En Brasil. Exactamente, Sobral en Brasil, en donde los encargados de formular e implementar la política educativa lo que reconocen es que para que estos niños que viven en condición de pobreza y marginación puedan alcanzar un nivel mínimo de aprendizaje, necesitan más insumos, necesitan más atención, más recursos del sistema educativo. Y lo que sucedió en Puebla, que Puebla, nada más para que todos tengamos el contexto, es uno de los estados más pobres de la República Mexicana, es un estado en donde, de acuerdo a las pruebas estandarizadas en México, estaba en los últimos lugares, en el antepenúltimo lugar en el 2013, y del 2013 al 2017, 2018, pasó de los últimos lugares a tener el primer lugar. En las pruebas de matemática y de lengua, ¿no? En las áreas cognitivas claves. Exactamente, en las pruebas estandarizadas que miden las habilidades de lectoescritura, comprensión lectora y matemáticas básicas. ¿Y cómo es que avanzó tanto Puebla? Lo hizo, pues, con algo que hasta parecería trivial, pero el modelo es un modelo que se llama el modelo APA, acceso, permanencia y aprendizajes. O sea, de lo que se trata es de que el sistema educativo no solamente provea acceso, se encargue de que los niños más pobres estén yendo a la escuela como una condición necesaria que señalaba hace unos minutos. Luego, una vez que están escolarizados, que permanezcan. Y lo tercero es que aprendan. Y esta tercera parte es el talón de Aquiles. Desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, los aprendizajes en los sistemas educativos de América Latina son muy bajos. Y lo que hicieron en Puebla, muy parecido a lo que hicieron en Sobral, es que tomaron las pruebas estandarizadas no para hacer rankings, no para señalar quién no está desempeñándose adecuadamente, sino para identificar aquellas escuelas que necesitaban una mayor atención y mayores recursos del sistema educativo,
Y estas pruebas ayudaron para generar un diagnóstico en estas escuelas, que eran las escuelas que tenían peores desempeños, que dicho sea de paso, es también las escuelas que aglomeran a las poblaciones más pobres y marginadas. Una vez que tienen un diagnóstico, transforman este diagnóstico en un plan de mejora y le dan continuidad, que ese es el otro talón de Aquiles, la otra gran restricción que tenemos en América Latina, es que no hay continuidad en la política pública y cada que hay un cambio de gobierno, en este caso estatal, claro. Es como si empezáramos de cero. Y desafortunadamente en Puebla hubo un cambio de gobierno en 2018, a finales del 2018, y el nuevo gobierno no le dio continuidad a lo que ha sido un caso exitosísimo. Ahora, es interesante el caso de Puebla porque los datos dicen que el PBI per cápita de Puebla era 1/3 del PBI per cápita de Ciudad de México. ¿Cuánto de esa mejora educativa tuvo que ver con mejora de condiciones salariales o de niveles de pobreza más allá de la cuestión educativa? ¿Hubo alguna variación en eso para que eso influyera en la mejora educativa? No, la respuesta es no. De hecho, desafortunadamente, si uno ve la evolución del ingreso per cápita en México, pues desde los últimos 15 años, está prácticamente estancado con un crecimiento de entre 1 y 2% anual. Entonces, no es como el caso de Perú, que vimos unos incrementos en los resultados de PISA importantes, pero también coinciden con un periodo en donde la economía peruana estuvo creciendo a tasas muy altas. Claro. Esto no es el caso de México, no es ciertamente el caso de Puebla. Hay algunos estados como Querétaro, como mi propio estado, el de Nuevo León, que durante ese periodo crecieron a tasas por encima de la tasa a nivel nacional, pero este no es el caso de Puebla. El caso de Puebla, ni en niveles ni en tasa de crecimiento se puede decir que ha sido un éxito desde el punto de vista económico, pero en el plano educativo, claramente que el caso de Puebla es por mucho la mejor experiencia que hemos tenido en México en los últimos 10, 15 años. Rafael, esa experiencia de Puebla y esos casos como el de Puebla o el de Sobral en el estado de Ceará, cuya capital es Fortaleza, los argentinos no suelen conocidos por eso, en Brasil, esos casos permiten sacar algunas conclusiones en relación a que este efecto Kuhn, es decir, el origen socioeconómico de un estudiante, de un alumno, la pobreza en la que nace o no necesariamente condiciona su derrotero educativo si hay un buen sistema educativo que funcione efectivamente a la hora de enseñar y que los estudiantes aprendan? Sí, la respuesta corta es sí. La respuesta no tan corta es que uno no puede dejar de lado el hecho que estos ejemplos son más bien la excepción y no la norma. Si uno analiza lo que ha sucedido con la movilidad social en general, es decir, la posición en la distribución del ingreso en la que nacen los latinoamericanos y la posición en la distribución del ingreso es lo que tienen en su vida adulta o en la que mueren, no hay mucha movilidad social en América Latina. Y si no hay mucha movilidad social, desde el punto de vista de las familias que están en condición de pobreza o en condición de marginación, si el mensaje que hemos mandado como sociedad a estas familias es, mira, la gran mayoría de las familias que nacen en pobreza mueren en pobreza, pues entonces, ¿qué más da si voy a una escuela mejor o peor, si el resultado final va a ser el mismo? Y la verdad es que esa falta de movilidad social es en gran medida el fracaso de los sistemas educativos de la región. Ahí quiero detener un poquito, Rafael. Uno podría plantear esta idea que
La escuela, si es un sistema educativo como se dio en el caso de Puebla, si es un sistema educativo que finalmente logra enseñar a los chicos de sectores muy pobres, vulnerables, una cosa es que logre ese objetivo de consolidar aprendizaje, de desarrollar habilidades matemáticas, habilidades lectoras, habilidades de escritura. Ahora, una sociedad tiene movilidad social ascendente por otros factores, no necesariamente el educativo. Puede ser que un sistema educativo esté haciendo bien su parte, como en el caso de Puebla, pero haya una sociedad que apremia menos el título secundario con el que egresa un chico, que cada vez se diferencia más con títulos de nivel universitario, o que las redes de contacto de las poblaciones mejor posicionadas no logran abrirse a estos sectores. Puede haber otros factores que impidan esa movilidad, aunque el sistema educativo esté haciendo bien su trabajo. Sí, es cierto, no, el sistema educativo y los aprendizajes no son el único factor que determina los ingresos futuros, tu productividad y tu crecimiento económico, pero sí es uno de los más importantes. Y si nosotros tuviéramos sistemas educativos que aseguraran aprendizajes para el grueso de la población, con un foco, con una especial atención en los hogares pobres, entonces deberíamos ver una mucho mayor movilidad social. Lo que hoy por hoy tenemos, como lo decía hace unos minutos, son sistemas educativos en donde la mitad, o quizá más después del COVID, pero la mitad de los alumnos pre-COVID estaban yendo a la escuela, pero no aprendían lo mínimo necesario, no comprendían textos, no sabían utilizar operaciones matemáticas básicas para resolver problemas medianamente fáciles y cotidianos. Y esa mitad que no aprende en toda América Latina corresponde casi a la perfección con la mitad que vive en condición de pobreza. Y entonces lo que tienes es que origen es destino, aunque no debería serlo, pero origen es destino en el caso de América Latina, porque uno de los mecanismos institucionales para que origen no sea destino no está funcionando, uno de los más importantes, que es el sistema educativo. Claro, es esta idea, bueno, ya casi clásica, ¿no? A partir de la investigación de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, en la década del 60, y su libro Los herederos, que lo que muestra es que los sistemas educativos en Francia no lograban producir esa movilidad. El hijo del obrero que había hecho el recorrido del sistema educativo tenía altas posibilidades de ser también obrero en su vida laboral. Sí, y eso en Francia, que tiene una mucho mayor movilidad social que la que observamos en América Latina. En América Latina, si realmente queremos que nuestro sistema educativo se vuelva un motor de la movilidad social, pues entonces tenemos que empezar por donde tú ya bien lo dijiste, por los primeros años, por tener un sistema de educación infantil temprana que empareje el piso para todos los niños antes de entrar al sistema educativo. Y hay buenos ejemplos, como el caso de Chile, Chile Crece Contigo, o el caso de Colombia, de Cero a Siempre. Estos son dos programas de educación infantil temprana que incorporan mejores prácticas, que han mostrado su efectividad a través de evaluaciones de impacto. ¿Cómo es el caso chileno en la Argentina? Chile siempre es un país interesante por los sesgos y los prejuicios que hay en parte de la opinión pública respecto de Chile, con esta idea del modelo neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet, pero que ha mostrado resultados de reducción de la pobreza enormes, por ejemplo, o mejoras educativas muy interesantes. ¿Cómo es ese caso del preescolar de este ejemplo que estabas dando en Chile, de este programa que mencionabas? Mira, el programa de Chile Crece Contigo, más que un programa, es una política que aglomera muchos programas, en donde, como lo indica el nombre, de los chilenos, los niños desde que nacen, sobre todo aquellos que viven en condición de pobreza, entran a un registro en donde ese registro le dice al Estado chileno cómo se va desarrollando
el niño o niña durante sus primeros 1000 días y qué tipo de intervenciones necesita para que sus niveles de desarrollo, tanto cognitivo como físico y socioafectivo, estén en niveles aceptables. Entonces te garantizan la nutrición, te garantizan que el niño tiene acceso a material educativo, didáctico, garantizan que haya una trabajadora social que visite hogares, sobre todo hogares en condición de pobreza, para que la madre sepa la importancia de tener una interacción con el niño o niña, a verlo a los ojos, darle la importancia de la lactancia materna. Son cosas que, a pesar de que no son muy costosas, hoy por hoy no estamos haciendo en la mayoría de los países de América Latina y que en gran medida determinan la trayectoria educativa y laboral de los latinoamericanos que viven en condición de pobreza. Era lo que planteamos al principio, de que algo sucede antes de la puerta, de atravesar la puerta de la escuela, que el sistema educativo no puede corregir, pero sí una política pública como la que está señalando, que es mucho más allá que una política educativa, una política de mejora de las posiciones de origen para después aprovechar las oportunidades que ofrece la escuela. Exacto. Ahora, tampoco hay que ser determinista, o sea, el hecho que no hayan recibido una educación infantil temprana de calidad y entran al sistema educativo con estas deficiencias de origen, no significa que no puedan revertirse. Es mucho más difícil revertir estas deficiencias de origen cuando no se ataca el problema de raíz, pero no quiere decir que no se pueda. Y por eso el caso exitoso de Puebla y de Sobral. En Puebla no tienen una política de educación infantil temprana y sin embargo pudieron revertir estos resultados de aprendizajes bajos. Rafael, la última cuestión es, en este mapeo de América Latina que tenés muy claro y con muchos datos, ¿cuáles son los sistemas educativos, los países que han hecho un mejor trabajo en esto de inclusión de los sectores populares, no solo a la hora del acceso a las aulas, sino también a la calidad lograda en los aprendizajes de esos estudiantes? Mira, cuando uno lo ve en términos de los cambios en el tiempo, yo podría señalar Chile. Y digo los cambios porque los niveles de desigualdad todavía son muy altos comparados con otros países, como por ejemplo Argentina o Uruguay, en donde el contexto en el cual está inmerso el sistema educativo, el contexto chileno es más desigual que el contexto uruguayo, por ejemplo. Pero es el avance que ha tenido el sistema educativo chileno, inclusive toda la economía chilena, yo creo que es el más exitoso. El sistema brasileño también, si uno lo ve en términos de los cambios, es un sistema educativo exitoso, y no me refiero solo al caso de Sobral, sino me refiero a todo el sistema educativo brasileño, en donde tienen una distribución de fondos, una distribución de recursos fiscal que premia a los cambios positivos en aprendizajes, pero tomando en cuenta que las condiciones son distintas para los distintos estados en Brasil y promoviendo así la equidad. Entonces, yo creo que estos dos países son países en donde los datos nos permiten identificarlo como casos de éxito en la región. Muchísimas gracias, Rafael de Hoyos, por estas precisiones en torno a un tema que nos preocupa. Bueno, la educabilidad de los chicos que viven en la pobreza. ¿Pueden aprender? Sí, pueden. Gracias. Gracias a ti, Luciana. Hasta luego. Bueno, esto fue todo en la repregunta.
El placer. Los invito ahora, ya vamos a un gran debate. Alberto Fernández y el autodaño. ¿Cuál es el límite de la debilidad política del presidente? ¿Cuál es el límite del autodaño presidencial? Quiero que prestes atención a este resumen de los ataques que recibió Alberto. Me reta porque... Señor presidente, señor gobernador, si tiene algunas dudas, si estamos dispuestos o no a ir para adelante, chifle, que nosotros estamos. El discurso del presidente fue muy triste. Estaba nervioso, caminaba como un oso. Parecía el oso panda del zoológico. Estaba nervioso el presidente. No se ponga nervioso, presidente. Póngase firme. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa. No tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. Ya se iba a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Y veo que en los momentos lindos siempre aparece un borrachín a hacer lío. Sí. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve. Yo no he visto hasta hoy un presidente de la nación que se autoflagele y se autodañe como Alberto Fernández. El autodaño presidencial, los límites y peligros de la devaluación política, es algo que quiero proponer aquí y ya lo voy a charlar en una mesa espectacular con Félix Lonigro, constitucionalista, con Lucas Romero, analista, director de Sinopsis, con Facundo Nehamsky, también analista político, encuestador. Porque damos por sentado que no importa lo que pase con Alberto Fernández, va a llegar a entregar el poder el 10 de diciembre de 2023. Porque tiene que ser así. Porque acá hay que respetar religiosamente en un sistema presidencialista los tiempos y los plazos. No es que yo me oponga ni ponga en duda, en un tiempo en que la democracia está consolidada absolutamente, en un país que ha, desde estos largos más de 30 años, desde 1983 a hoy, ha sufrido crisis muy graves, y aquí estamos, plenamente democráticos, plenamente institucionales, con una crisis de 2001 que, como dice Jorge Giacobbe, activó todos los paracaídas, asamblea, sucesiones presidenciales que iban una tras otra cayendo como en efecto dominó, pero adelantamiento de elecciones con Duhalde, adelantamiento de elecciones con Alfonsín, hiperinflación, crack del 2001. El problema es que a veces identificamos democracia con la figura presidencial. Renuncia un presidente, se nos acaba la democracia, tenemos un reflejo culposo del daño que produce eso al país, los golpes de Estado. Los golpes de Estado, las interrupciones institucionales, las frágiles democracias, todavía permean en la sociedad y nos hacen tener como una especie de temor reverencial. Vemos a la figura presidencial como una especie de padre que hay que sostener a como dé lugar. Ahora, se está dando una situación inédita para mí en la política argentina. Hay una coalición gobernante que le produce un daño inaudito. ¿Acaban de escucharlos? No están inventados esos párrafos. No son exageraciones de la prensa. Son dirigentes de un mismo arco político que atentan contra el presidente, que atentan contra su poder, contra su figura, contra su credibilidad, lo denostan, lo humillan. Entonces, además, claro, cuando yo digo autodaño es
El daño que se genera Alberto Fernández cuando hace una fiesta ilegal en su casa legal, que es la Quinta de Olivos, con su mujer, y que le produce quizá uno de los daños más grandes frente a la opinión pública, uno de los descréditos, de las rupturas de confianza más claras que ha tenido y que arrastrará de por vida el hoy presidente, el mañana ciudadano Alberto Fernández. El autodaño que se generó Fernández también es inaudito. Pero cuando digo autodaño, es el autodaño de una fuerza política, de un gobierno, que ahora intenta, con esos mecanismos que el peronismo ha ejercitado toda su vida, en dividirse, desconocerse, como se desconocían en los 70, ahora que lo veo a Ceferino que va a estar después, Ceferino Reato, como se desconocían en los 70, la derecha peronista, la izquierda peronista, como si no formaran parte o no de un único conglomerado comandado por el viejo general Perón. Entonces, ¿cuáles son los límites y los peligros de un presidente debilitado, de un presidente humillado, que además, por su gestión, hace aguas por todas partes? Hay una bronca en la sociedad, algo que venimos planteando todas las semanas, muy evidente. No ha ayudado cada semana Alberto Fernández, contribuye. Por ejemplo, esta imagen icónica de estar cantando en una fiesta de gente subsidiada, con todo respeto, ¿no? Organizaciones sociales oficialistas que reciben millones y millones de pesos para sostener planes sociales, millones de personas metidas en un invernadero donde no hay laburo, te disfrazan de la economía popular y no sé cuánta cosa, pero es parte de una Argentina detenida, anquilosada, que va perdiendo sus capacidades para insertarse en el mundo del trabajo global, en los nuevos desafíos, en los cambios de paradigma del trabajo del futuro, gente que no está suficientemente educada ni instruida para los nuevos desafíos. ¿Qué cantaba el presidente? El presidente canta mientras la gente de a pie no llega, no a fin de mes, al fin de semana. Yo estoy muy preocupado y quiero compartir la preocupación en un debate con ustedes. No es cierto que la sociedad tenga que ser rehén de un gobierno o de la psicopatía política de los dirigentes políticos que nos pretenden mansos, que nos pretenden obedientes, que nos pretenden sumisos en una institucionalidad vacía. Si el presidente de la nación y su elenco gobernante dañan la figura presidencial, la ciudadanía debe salir en defensa de la figura presidencial, de la figura presidencial. ¿Quién está dañando hoy al gobierno? ¿Quién está vaciando de poder al poder? Justamente el Frente de Todos, la alianza gobernante, todos estos que le hacían humillación, le van haciendo humillaciones diarias a Alberto Fernández. ¿En serio? ¿Que pretenden que esto sea inocuo? Cuando la inflación amenaza con llegar a 3 dígitos, cuando la gente cada día tiene menos para comer, menos paciencia. Es pretender una sociedad de ovejas, de zombies. La Argentina ha tenido demasiadas catástrofes en su historia como para que jueguen con fuego. Acompáñenme porque esto es lo que quiero, si me permiten, ¿voy por acá? Si me permiten debatir con mis invitados esta noche. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura
especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Que la gente se concientice que vacunarse hace bien y salva vidas. Te vacunes, así nos cuidamos entre todos. Recomiendo a los chicos que vengan a vacunarse. Hoy la vacuna salva vidas, ¿sí? Muchos por ahí tienen primera dosis, hay que completar los esquemas con segunda y tercera, ¿sí? Vení, vacunate, la vacuna salva vidas. La vacuna es la única arma que ha modificado la historia de esta pandemia, dándole casos leves a la gente. Por eso es importante la gente que no haya cumplido sus esquemas de vacunación, que lo hagan en este momento tan importante que tenemos de la etapa epidemiológica en la que estamos viviendo. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Queridos vecinos, en esta oportunidad quiero invitarlos a que nos vacunemos todos. Si todos nos vacunamos muy pronto, este virus será una historia y solamente podremos cantar un virus de pasión. Me tiene loco y enfermo el corazón. Me tiene loco y enfermo el corazón, contaminado por un virus de pasión. Y mi dolencia responde, una vecina se mudó a cada esquina enfrente a mi portón. Vacunémonos. Contaminado por un virus de pasión. Este es el reconocimiento porque nosotros valoramos como gobierno a la labor que desempeña nuestra policía. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o
Comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Está con nosotros Rodrigo Salemi, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué está pasando con la viruela del mono? ¿Nos tenemos que preocupar? No, por ahora no es una enfermedad para preocuparse, más allá de que si vos tomás parámetros, ¿sí?, que han pasado con los que pasó con el COVID, decís, la Universidad de Oxford creó una página para hacer el seguimiento epidemiológico de cómo están los casos, ¿sí?, en el mundo. Decís, ¿qué puede pasar con esto? ¿Puede ser grave, no? La verdad que no es una enfermedad para preocuparse todavía. Recordemos que todos los virus tienen capacidad de mutar y eso sí podría ser una complicación. Por ahora, los 2 casos que se han detectado en Argentina corresponderían a la familia de lo que es el África Occidental, la parte más leve de la enfermedad. Recordemos que hay 2 familias de estos virus, ¿sí?, una del África Occidental y otra de África Central. La más grave es de África Central, generalmente se da en la República Democrática del Congo. La de África Occidental, la enfermedad es más leve, tiene menos letalidad, pero bueno, hay que ver si es más contagiosa. Esa es la versión que está llegando acá. Esa es la versión que por lo menos... Los 2 casos vienen de España. Los 2 casos vienen de España. Un viajero residente acá y otro al revés, un residente español que vino para acá y aparentemente no hay contacto entre ellos. No hay nexo epidemiológico demostrado por ahora, por lo que dice parte del Ministerio de Salud de la Nación. Recordemos que esta información es reciente, de hace 2 horas, que se finalizó el análisis de PCR por el Instituto Analis Malbrán, donde dice que corresponde a un poxvirus, a un virus de la viruela, de la familia de la viruela, y correspondería por todos los signos clínicos a la viruela del mono que está siendo justamente está siendo registrada en todo el mundo. Ahora, ¿la del Congo es mortal? Es más letal que esta. El virus es más letal. La letalidad quiere decir... no tanto. No tanto. La letalidad quiere decir las personas enfermas que se mueren, ¿sí? Eso es letalidad. Esa es la definición de letalidad. En este caso es el 2% en la región occidental del África y en la República del Congo llega hasta casi el 20%. Pero también tiene que ver justamente esto con el estado de nutrición, el estado de inmunosupresión de algunos pacientes. Afecta fundamentalmente a menores de edad y adultos jóvenes. Recordemos que en el año 80 la viruela fue la primera enfermedad que se erradica del mundo. La Organización Mundial de la Salud dijo que la había erradicado el mundo un 8 de mayo. Y esto, ¿sabes por qué es? Por el efecto de las vacunas. A partir de ese momento la vacuna no fue necesaria. Tantos años vacunando. Exactamente, tantos años vacunando que se logró erradicar una enfermedad que se había llevado más de 300 millones de vidas hasta ese momento. A ver, ¿es para preocuparse? No. ¿Tenemos que tener cuidado? Sí. El contagio es complicado. ¿Tiene que volver la vacuna entonces? Y en muchos lugares se está previendo, justamente Estados Unidos, se está previendo la liberación de muchas dosis de vacuna para para personas en riesgo. ¿Sí? La gente ¿Podría volver la vacuna? ¿Quiénes serían las personas de riesgo? Los menores, los que tienen menos de 40 años, en este caso menos de 40 años, seguramente no están inmunizados porque se dejó de utilizar la antivariólica, la vacuna que conocíamos todos. La vacuna antivariólica protegía contra el virus de la viruela, pero también tiene cierta eficacia contra esta vacuna. En realidad cierta no, tiene una alta eficacia, casi el 85% de eficacia que te protegería contra esta enfermedad. O sea, la vieja vacuna, la que yo me daba de chico, digamos, la que nos dieron a todos, vuelta a poner en circulación, ¿sería efectiva para esta versión del mono? Sería efectiva, por eso es una vacuna que no se dejó de fabricar y se sigue utilizando en regiones donde esta enfermedad es endémica. En la República, como te decía, en la zona centroafricana y en las regiones de África Occidental.
vos citaste a la Organización Mundial de la Salud, que prendió una lucecita amarilla sobre este tema. Aprendió. Y ellos plantearon, esto puede ser la punta de un iceberg. ¿Por qué plantea eso que siempre da una señal de alarma? Lamentablemente con esta enfermedad tenemos un gran problema, que es el periodo de incubación. Durante el periodo de incubación vos te podés contagiar, y el periodo de incubación va desde los 0 hasta los 21 días. 3 semanas. Exactamente. Entonces, hacer la cadena epidemiológica para ver cuáles fueron tus contactos es muy difícil muchas veces. Y hoy en día que tenés todos los aeropuertos, todo abierto, ¿sí? La gente circulando por el mundo. De hecho, hay mucha mayor circulación que previo a la pandemia. La gente en el mundo está viajando. El problema es ese. Es muy difícil establecer cuál es el contacto estrecho, ¿sí? Y cuáles van a ser los mecanismos de contagio. Por ahora lo que se sabe es contacto íntimo, pero no quiere decir transmisión, enfermedad de transmisión sexual. No, porque se la categorizó como esto. No es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se puede transmitir por vía sexual? Sí, porque es contacto íntimo, ¿sí? Entonces, el contacto íntimo vendría a ser más el roce del cuerpo con las llagas que provoca. Exactamente, o las secreciones. Con los fluidos. Con los fluidos. Besarse. Los fluidos bucales, pulmonares, o también los fluidos seminales y... Todos los fluidos también del organismo pueden contagiar. Por eso es fundamental el tema del lavado de manos y el aislamiento ante la presencia de síntomas. Y, por ejemplo, Bélgica, que tomó la punta en esto, da aislamiento estricto, ¿sí?, a los que son contactos estrechos. Reino Unido, por ahí lo que hace es sugiere, pero Bélgica tomó la punta y directamente aísla a los contactos estrechos. Rodrigo, 21 días. Ahora, siendo, digamos, una enfermedad que, como vos decís, está hace muchos años ya en África, en principio concentrada, pero no es una enfermedad nueva, digamos, ¿no? A diferencia de lo que pasó con el COVID, que era algo nuevo. ¿Hay alguna hipótesis de por qué ahora parece la primera vez que aparece en tantos países? Y te hago una segunda pregunta. ¿Puede ser que haya habido alguna mutación en el virus que genere esto? Eso es una de las hipótesis, justamente el tema de la mutación viral, que haya hecho que sea un poco más contagiosa y el periodo de incubación sea un poco más largo. Por eso es que no se advierten las ampollas, las vesículas, que es el signo más importante. ¿Cómo te das cuenta de que alguien tiene viruela? Con las vesículas. Eso es lo más importante, ¿sí? Y a diferencia de la viruela original que nosotros conocíamos, esta produce agrandamiento de los ganglios. Cuando vos te tocas un ganglio y tenés vesículas, muy probablemente tengas esta enfermedad. Por eso es que es una de las hipótesis que ganglios podría haber en todos lados, en todo el cuerpo. Garganta, de ingles, bajo los brazos, cualquier ganglio. Cualquier ganglio se inflama. Por eso es que una de las hipótesis es la mutación viral. Es un estudio que se está haciendo en Portugal, muy interesante, para ver si realmente el virus se tornó más contagioso. Rodrigo, previo al sarpullido, que es el signo más visible de la viruela, para la gente que nos está viendo, ¿hay un signo previo que pueda hacer un llamado de atención y que esté alerta para hacerse ver? A ver, contacto estrecho de un paciente que haya tenido, ¿sí? Esto es tenés que ser... El tema es compartir un espacio, porque ahora... Compartiste un espacio con un caso confirmado, aunque no tengas nada, sospechá. Tenés que sospechar, pero compartir espacio no es estar hablando, porque la transmisión aérea, más allá de que no está descartada, no es la más frecuente. El tema es el contacto íntimo. Estrecharse las manos, estar en contacto, compartir utensilios de cocina, compartir los vasos y todo eso. Pero previo, sin saber que uno fue contacto de un caso positivo de... Es como todas las virosis, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, te puede dar un poco de náusea, sensación de agotamiento, fatiga. Es como cualquier virosis que te puede dar estos síntomas. Lo que pasa es que... ¿Siempre hay erupción? Siempre hay erupción. Esa es una de las características de la viruela. En algún momento se va a dar. Siempre hay erupción, por eso es que el contacto estrecho, lo que por ejemplo el Reino Unido recomienda es el aislamiento de los contactos estrechos 21 días. Si vos durante esos 21 días, que es el periodo máximo de incubación que tenés, no te aparecieron las vesículas, las lesiones, las ampollas, ya podés hacer tu vida normal porque no te contagiaste. ¿Es cierto que prefiere palmas de las manos y plantas de los pies o es cualquier parte del cuerpo la erupción? Arranca generalmente por la palma y las plantas, pero después es en todo el organismo. La vesícula puede aparecer en cualquier lado. Por eso es que muchos lo categorizaron como una enfermedad de transmisión sexual. Y esto tenemos que dejarlo muy claro.
no es una enfermedad de transmisión sexual. Las vesículas también aparecen en la zona genital y eso también contagia. ¿Sí? Las relaciones sexuales incluso contagian. no solo de transmisión sexual, sino vos te acordás, aparte por tu especialidad, cómo fue en los años 80 lo del VIH, el SIDA, que se hablaba de la peste rosa. Porque había transmisión entre gente del mismo sexo. Como ahora vino una noticia de España de que se cerró un sauna gay y no tiene nada que ver el tema de la transmisión sexual y mucho menos de la transmisión homosexual. No, totalmente. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Esto hay que dejarlo muy en claro. No es una enfermedad que va a afectar solamente a gente, porque hasta en noticias se decía, ¿sí? El brote se dio con hombres que tienen sexo con hombres. Así se decía y de hecho está plasmado en un montón de portales. Bueno, se dio así justamente por el contacto estrecho, el contacto íntimo, pero no tiene nada que ver que sea una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se transmite por vía sexual? Sí, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Eso tiene que quedar claro. Rodrigo, a partir del COVID, como que estamos todos muy alertas a la aparición de los virus, nuevas enfermedades y demás. Y es como que hay en los medios presencia de nuevas enfermedades. ¿Esto siempre fue así y no es algo para preocuparse? ¿O a partir del COVID realmente empezaron a aparecer nuevos tipos de virus que antes no había y que son una alerta de acá para el futuro? No, a partir de ahora la alerta es que la enfermedad es lo que empieza a diezmar la población y empieza a generar cambios en las cuestiones económicas. Y lo más importante es esto, entender, es el cambio climático. Las enfermedades zoonóticas, como fue el COVID, ¿sí? A ver, la teoría más importante es que vino justamente del murciélago, pasó al pangolín y después terminó en el hombre, si es una de las hipótesis. Viene de animales, como esta también. Esta también es una enfermedad zoonótica, viene del mono, quiere decir que el cambio climático está afectando la transmisión de enfermedades que eran fundamentalmente de animales a los hombres. Sí, y esto es el llamado de atención. El cambio climático es lo que está haciendo que los animales tengan más contacto con las personas, no al revés, ¿sí? Porque nosotros invadimos los lugares donde ellos habitan normalmente. Claro. O sea que última, tenemos que ir a una pausa, pero quería hacer una última ya que sacaste vos, Martín, el tema del COVID. Cuarta ola del COVID. ¿Es una ola leve, es una ola para no preocuparse o hay que tomar recaudos estrictos para que esto no se expanda más? Porque en las últimas semanas creció exponencialmente. El índice de COVID que estamos teniendo es muy alto, de hecho las consultas en las guardias son muy altas. Por ahora sigue siendo una tasa de ocupación de terapia intensiva, que es el índice que van a tomar la mayoría de los gobiernos, la mayoría de las secretarías y ministerios. No es alto, más allá de que dejó de bajar, empezó a crecer, todo lo contrario. También las internaciones. También las internaciones en terapia intensiva, así de 300 pasamos a 305 y de ahí a 323. El índice de internación está subiendo, pero por ahora lo que no suben son las muertes y eso es muy importante porque pasa a ser una enfermedad más leve y eso es fundamentalmente, como hablábamos del principio, el efecto de la vacuna. Solamente de la vacuna. Entonces, y los cuidados. Seguirse cuidando en lugares cerrados. Fundamental. Barbijo es fundamental. Vacuna. Y vacuna. Con eso, completar el esquema. Completar el esquema de vacunación. Recordemos que el esquema de vacunación y si es tenés las 3 dosis y vivís en un distrito donde te dan la cuarta, andá y date la cuarta. Si sos población de riesgo y te toca y tenés más de 4 meses de aplicada la tercera dosis, tenés que darte la cuarta. Es importante. Doctor Rodrigo Salemi, muchísimas gracias por este contacto, esta presencia acá para hablar de la viruela del mono, la novedad esta. No vamos a tomar nunca más mate compartido, eso es lo que ya sabemos que no va a suceder. Muchas gracias por la visita, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Y esto es lo que pasó el 3 de febrero, que les anticipábamos en la apertura de América Noticias. No se juega con la comida de los chicos. La verdad, la comida que tiene que ir a las escuelas tiene que ser sagrada, mucho más en tiempos donde los pibes tienen hambre, donde los alimentos cuestan tanto, donde hay tanta inflación. Y esto sucedió increíblemente el 3 de febrero. La comida de una empresa privada contratada para ser entregada en escuelas públicas era desviada y aparecía en supermercados. Carlos Estrión, ¿estás ahí? López de Vega, 2269, en Villarrafo, aquí en la zona del partido de 3 de febrero. Rolo, los pibes hoy algunos van directamente a comer a la escuela por la crisis que hay. ¿Qué sucedía en una parte de aquí de 3 de febrero?
algunos de los empleados infieles de la compañía que reparte la comida se quedaban con algunas cajas. ¿Y qué pasó? Los directivos de las escuelas se daban cuenta que tenían menos comida para darle a los pibes. Hicieron la denuncia. Primero, obviamente, a la empresa que reparte la comida. Y el dueño de la empresa, como por supuesto no tenía absolutamente nada que ver, hizo la denuncia. Comenzó una investigación judicial y llegaron hasta este supermercado. ¿Qué supieron? Que un chofer y un empleado de este hombre que repartía la comida a las escuelas se robaban las cajas directamente. Y había pibes en escuelas del conurbano, sobre todo en 3 de febrero, que se quedaban sin su plato de comida. Sobre todo al mediodía, porque había paquetes de arroz, de fideos, azúcar, polenta, bueno, varias comidas de primera necesidad. ¿Qué pasó? Las encontraron en este supermercado. A ver, hay algo para precisar, Carlos. Muy Carlos. cerquita de la General Paz, a 50 metros. Sí, Roló. Algo para precisar. Habitualmente a algunas escuelas llega un catering. En este caso lo que llevaban era provisión de comida para que la cocina, para que en la escuela de la cocina se cocinara. Elaborar los alimentos, claro. Claro, exactamente, porque muchas escuelas tienen su propia cocina, sobre todo, y otra vez, las escuelas que tienen cocina son las más necesitadas de todas. Fíjense que ponen una cocina dentro de una escuela, porque hay muchos pibes que van a pedir un plato de comida directamente. Hay algunos que ni siquiera van a la escuela, pero se llevan sí su plato de comida. Y estos, que después no hablamos de la corrupción de los políticos, pero fíjense, acá no hay ningún político en el medio, ¿eh? 2 tipos que tenían que repartir la comida a los pibes de su propio barrio. Una de las personas involucradas detenidas es de aquí de el partido de 3 de febrero, otro es de Claypole. Pero bueno, empleados que conocen perfectamente cuál es la necesidad que tienen estos pibes. Les mostraba que estamos a media cuadra de la General Paz, muy cerquita de Capital, y una de las escuelas está a 300 metros sobre la propia López de Vega. Para el lado donde está, hay un club de rugby, el Club San Martín, ahí enfrente hay una escuela. No iba muy lejos, ahí está una de las escuelas. No iba muy lejos con la comida. No, pero además la única manera de acá... Sí, dale. No, Carlos, es que digo, la única manera de poder hacer el robo y después que eso entrara al mercado para ser vendido era solo de esta manera, que eran productos para la elaboración de la comida dentro de la escuela, porque si no, por lo general, el resto de los acuerdos es enviar una especie de viandas, que es la comida ya elaborada, el desayuno o el almuerzo para los chicos en el comedor. Claro, en muchas de las escuelas, como ustedes contaban allí, en muchas de las escuelas va todo elaborado, entonces viene una camioneta que transporta el almuerzo o la merienda cerrada o el desayuno cerrado. En estos casos, e insisto con este tema, son las escuelas más carenciadas las que tienen la cocina adentro. Claro, porque además, fíjense Carlos, ustedes que están dando más allá del... Es todavía más grave porque la escuela, esta escuela, recibía pibes de uno de los lugares más críticos del conurbano, que es el barrio Ejército de los Andes, o sea, Fuerte Apache. O sea, los pibes de esos lugares. Fuerte Apache está lleno de comedores, comedores populares, donde tienen los pibes que ir a comer, pero si podían comer en la escuela, es necesario robarle a esos chicos la comida y revenderla. Claro, bueno, lo contás tal cual. El barrio Ejército de los Andes está muy cerquita de este lugar. Se está investigando porque, por supuesto que el dueño de este lugar no quiere hablar, la mercadería ya fue retirada de acá. Él dice que compra todo de buena fe. ¿No lo clausuraron? No. Ah, mira. No, siguió siempre funcionando porque hay una investigación y todavía hay que, por supuesto, determinar las responsabilidades. Hasta ahora hay 2 personas involucradas. Estas personas... La estupidez judicial, habría que haberlo clausurado ya mismo. Como él va a decir, no sé, me llegó, me lo vendieron. Porque aparte él tiene que certificar de dónde recibe la mercadería. Claro. Uno podría decir... ¿Por qué no presenta una factura a ver dónde la sacó? Claro, porque él podría decir, bueno, yo la verdad no veía el origen, pero sí tiene que justificar cómo hizo la compra. Tiene que tener una factura, alguien le dio una factura de la comida. Pero además, Carlos, digo, esto lo importante es que también se llega a esto, menos mal, gracias en parte a declaraciones del chofer al que obligaban a desviar parte de lo que era la mercadería, porque si no esto seguía impune, ¿desde cuánto tiempo? Claro, y fíjense ustedes cuando las cosas se terminan haciendo bien, porque primero el directivo de una escuela, imagínense ustedes decirle, me contaban esto, pues estoy tratando de averiguar algunos casos, hay una escuela aquí muy cerquita que abre solamente los feriados, que al revés, quiero decir, que también abre los feriados, ¿por qué? Porque los pibes van a la escuela a pedir la vianda, ¿sí? Esta escuela que está acá, a muy pocos metros, un feriado, un día que no tienen que ir a la escuela, igual la directora abre la escuela
porque les da una vianda a los pibes para que se lleven la comida. A esos chicos les robaban la comida, ¿eh? Claro, pero no además, es que le robaban al Estado o que le robaban hay que a un tener en cuenta, empresario que tal vez tiene... Sí. Hay que tener en cuenta que hay un plan de refuerzo de los alimentos en las escuelas bonaerenses que lanzó hace poco Axel Kicillof, digamos, porque es una preocupación real la situación alimentaria de los pibes en el conurbano. Entonces, si hay un refuerzo de alimentos, si saben que los pibes van a comer a las escuelas porque no están comiendo bien en sus casas, es necesario robarle la comida. Pero además te das cuenta que nada alcanza porque el robo, yo insisto con que el robo se puede hacer porque lo que llevan es la mercadería en sí. No las viandas. No la vianda, claro. Entonces, por eso pueden hacer todo este mega negocio con este supermercado que compra mercadería robada que tiene que ir a los comedores. Además, el municipio ya debería estar clausurando ese supermercado que vendió comida robada. Digo, no puede ser que el tipo, obviamente no puede presentar la factura de eso. Y entonces, ¿cómo vendía mercadería robada en los comedores escolares y ahora sigue trabajando como si tal cosa? Quisiera poner un poco de claridad porque se dijeron algunas cosas que quizás confundan porque hay mucha técnica acá. Digo, la información que yo tengo es que van a subir una deducción especial hasta el monto bruto de salario 275.000 pesos. De esta forma, aquel que gana menos de 275.000 pesos no va a pagar ganancias a partir del mes de junio y además no va a tener grabado el aguinaldo. Son los únicos que no van a tener grabado el aguinaldo. No es que se elegiría el tema aguinaldo y no la modificación de la escala, sino que las dos cosas. Claro, son ambas cosas. Claro, sí, eso ya está vigente. Cada vez que sube el piso, sobre los que quedan por debajo no pagan sobre el aguinaldo. Claro. Hoy, el que gana más de 225.000 pesos tributa sobre el impuesto y tributa sobre el aguinaldo. En cambio, el que queda por debajo de 275 no paga ni por el salario ni por el aguinaldo. Y el efecto es desde junio, no desde enero. O sea, ya está el monto, doctor. No va a haber devolución de los que ya pagaron y que hoy quedan fuera del impuesto. No es retroactivo a enero esto, como en algún otro momento. No lo hace retroactivo. O sea, acá hay, doctor, 3 títulos para clarificar. Se subiría la escala, de 2.25 pasaría a 2.75. Esto no es bolsillo, sino que es bruto, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. De bolsillo son 228.000 pesos. Perfecto, o sea que los que ganan de bolsillo 228 o 275 de salario bruto no estarían alcanzados por el impuesto a las ganancias a partir de junio. Segundo título es que... Ni por el aguinaldo, ni por el aguinaldo. Bien, ni el aguinaldo tampoco sería alcanzado. Exactamente. Bien. Hay un segundo tramo que va de 275 a 317.500. Esos empiezan a pagar el impuesto y pagan sobre el aguinaldo también. Bien, o sea que este segundo tramo paga, no tanto, pero paga. Claro, eso le quería preguntar, digamos, ¿qué porcentaje? Digo, empieza a ser porcentual allí. Claro, depende de dónde caiga el porcentaje de impuesto, porque para los asalariados la alícuota empieza en el 5% y termina en el 35%. El que empieza a pagar va a caer en el 19%. ¿sí? Bien, bien. Bueno, y una tercera categoría, yo diría los enojados, los que están por arriba de 317.500, pagan el impuesto, no tienen beneficio, pagan sobre el aguinaldo y están en los escalones superiores, cerca del 28 al 35%. Bien. A ver, Clarita Salguero se suma, doctor, con una pregunta. Sí, César, buen día. Yo explicaba hace unos momentos que hay 850.000 contribuyentes entre asalariados y jubilados que están tributando ganancias, de los cuales de esos 850.000, 90.000 son jubilados y pensionados. En estas medidas que se van a anunciar en el día de hoy por parte del Gobierno Nacional, ¿estarían alcanzados también los jubilados o solamente trabajadores en relación de dependencia?
No lo sé, porque no he visto la letra chica del tema. Nadie ha hablado de los jubilados. Los jubilados tienen una deducción especial que si cumplen ciertos requisitos, no pagan bienes personales y no tienen otro tipo de ingresos, por ejemplo, de un alquiler, el mínimo hoy es de 300.000 pesos, ¿sí? O sea, tienen pero cualquier jubilado que cobre un alquiler o que pague bienes personales sigue las generales de la ley, no se lo considera jubilado. Ahora, doctor... Ahora, dentro de todos estos anuncios nadie dijo nada, ni una palabra de los jubilados. Bien. Con lo cual no quedarían, digamos, quedarían por afuera de esta decisión. Ahora, me quedé pensando en los enojados, dice usted, que me gusta ese término. Digo, acá también va a haber desfasajes laborales, porque de repente quizás haya un empleado que se acerque de manera casi igual a un jefe, por decirlo de alguna manera. Y ahí vuelve a haber un desfasaje laboral. Sí, es posible. Esto es porque la técnica legislativa no es la más adecuada. Lo que debería hacerse es una ley que contemple no solo el aumento de un piso, sino que aumenten todas las deducciones personales, cargas de familia, cónyuge, hijos, etcétera, y que tenga una actualización de la tabla también, para que sea en forma como mínimo trimestral. Exactamente. Esto es un analgésico, Facundo, que en rigor de verdad calma el dolor un tiempito y dentro de 3 meses vamos a estar en el mismo problema. Va a ser inevitable que a fin de año vuelvan a tener que tomar alguna decisión y ni que pensar, un poquito antes, y ni que pensar en el 2023 de cara a un año electoral. Pero quiero trabajar sobre los 3 tramos porque usted lo explica de manera muy bien, César. El primer tramo es quiénes quedan o quedarían, vamos a poner estos términos, por afuera, o sea, ¿quiénes quedarían por afuera de pagar el impuesto? Los que ganan brutos hasta 275.000 pesos. Bien, bruto hasta 275.000 no paga. No paga ni por el salario ni por el aguinaldo. Bien, entre 275 a 317 pagan porcentual. 500 paga en una alícuota intermedia. Bien, y arriba de 317, como dijo usted, los enojados. Paga todo. Como loco. Se paga como loco. Bien. Lucio. Doctor, usted lo explicó bien, pero digo, para que quede claro, una persona que gana los 275.000 brutos, que son de bolsillo 228.000. La información que ustedes tienen en este momento es, esa persona no paga ganancias por el salario y el aguinaldo se lo van a dejar exento, porque siempre está el riesgo de que te junten salario y aguinaldo y te apliquen la retención. No, el salario lo va a tener exento. El aguinaldo. El aguinaldo lo tiene exento, son los únicos que van a tener exento el aguinaldo. Bien, es decir que una persona que va a cobrar 228.000 pesos de sueldo más 114.000 de aguinaldo, no va a pagar ganancias, le entra esa plata directo al salario a su cuenta bancaria. Exactamente, igual con el aguinaldo, hoy en día no incide en junio y en diciembre. Cuando está grabado se prorratea mensualmente y todos los meses la porción de aguinaldo ya incide en el cálculo del impuesto. O sea, ahora, doctor, cuando usted dice es una medida que es un analgésico, es porque inevitablemente se necesita una reforma tributaria de fondo que verdaderamente vuelva a rediscutir si el salario es ganancia. Sí, claro. Sí, hay que discutir, pero yo creo que hay que encuadrar bien. Esto se soluciona con un alto mínimo no imponible. Porque podemos discutir si el salario es ganancia o no es ganancia, pero los altos salarios son ganancias. Digamos, alguien que gana 2 millones de pesos tiene capacidad económica para contribuir. Pero ¿de cuánto debería ser? Perdón que le interrumpa, pero es una discusión muy interesante. A su juicio... Es un debate que tenemos pendiente. Claro, ¿de cuánto debería ser a su criterio el mínimo no imponible? Mira, hoy el mínimo no imponible para mí debería ser no menos de 300.000 pesos. Bien. No menos de 300. Solo eso. Pero es interesante lo que plantea el doctor, que digo, a la discusión de si el salario es ganancia, el doctor Lipkin responde, el salario muy alto sí es ganancia. Porque claro, ese contribuyente... Entonces es establecer bien los mínimos no imponibles. Claro, pero ¿qué es un salario alto hoy en la Argentina? Claro, bueno, ese es el debate que tenemos que determinar en función de quiénes son los que tienen que financiar los gastos del Estado. El que gana 250.000 pesos o el que gana más de 1 millón de pesos. Bueno, ese es el debate
que debemos tener, porque además el que paga impuesto a las ganancias, el asalariado, contribuye con mucho sacrificio del bolsillo, también con el resto de los impuestos que ni se ven, los impuestos al consumo. El IVA. ¿Sí? Cuando se consume, entre un 30 y un 50% tiene un contenido tributario. Lo bueno de ese sistema, entre comillas, bueno, es que es invisible a los ojos, es decir, que el contribuyente que está consumiendo no sabe cuánto de lo que consume está pagando de impuestos. Pero el rigor, de verdad, hay mucho esfuerzo que se paga cuando se consume cualquier bien o cualquier servicio. Doctor Lipdin, le hago una pregunta. ¿Por qué para usted el salario es una ganancia? Determinado salario, usted dice ahora 300.000 pesos. ¿Por qué, digamos, el trabajo sería ganancia? En rigor, de verdad, el impuesto a las ganancias en cualquier parte del mundo mide la capacidad económica de los que tienen ingresos, altos ingresos, y en función de eso están en condiciones de ayudar al Estado en el sostenimiento de los gastos públicos. El debate que habría que fijar es a partir de qué monto se considera ganancia el salario. Porque, insisto, en salarios muy altos hay capacidad económica para contribuir. Claro. Pero es un debate donde hay que analizar muchos otros temas. Pero quiero decir algo muy importante. Los grandes olvidados en este tema, así como dije, hay enojados, hay olvidados. Los olvidados son los autónomos. Los autónomos que no son monotributistas empiezan a pagar impuestos a las ganancias cuando sus ingresos mensuales superan los 65.141 pesos. Entonces, hay una situación muy inequitativa. Un asalariado que gana 270.000 pesos no va a pagar impuestos a las ganancias, y un autónomo no monotributista cuando supera 65.000 ya paga ganancias. Bueno, espere. Empezado con el capitalismo prebendario no hubieran llegado nunca a nada. Ahora en un ratito viene Lucas Morando, que me dice que lo tiene a Larreta, lo veo por ahí atrás, a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Está ya Alfredo de Angeli comunicado con nosotros? Lo tenemos vía Zoom. ¿Dónde estás, Alfredo? Buenas noches. Hola, Tato, ¿cómo te va? Buenas noches a la mesa, a todos los amigos ahí que componen. Estoy acá en mi casa, en Pueblo General Belgrano, una localidad muy cerquita de Gualeguaychú, la divide el río homónimo, ¿no? El río Gualeguaychú. Así que acá estamos, una linda lluvia, paró la cosecha, ya queda poca cosecha de soja. Bueno, ahora se va a arrancar la siembra de trigo con una incertidumbre tremenda de parte de los productores. ¿Qué dicen los productores? Porque el gobierno dice que va a aumentar la retención. Un día dice, otro día se desdice, lo desmiente el ministro al presidente, cosas muy raras. ¿Qué es lo que le pasa al productor, al que va al campo todos los días? Bueno, tremenda incertidumbre. Lo que sí tiene claro que la mayoría de los legisladores nacionales de la oposición no vamos a votar ningún aumento de impuestos, eso lo tienen claro los productores, pero hoy están que falta gasoil, faltan insumos, hay que pagarlos el doble más caro, está el gasoil blues, el tema de los neumáticos para las máquinas, se rompe un neumático de una cosechadora o de un tractor, que son la mayoría son importados, o no se consigue, quedan inutilizadas esas máquinas. Es lamentable, momentos duros. Habían planificado para el trigo, se encuentran con esto. Hay que planificar para el maíz. En agosto nos encontramos con la incertidumbre de un gobierno que no se ponen de acuerdo ellos. Alfredo, ¿qué pensás? El ministro desautorizando a un presidente. Sí, eso es insólito. Alfredo, ¿qué pensás que puede llegar a ocurrir en la calle si el gobierno, en el campo específicamente, si el gobierno aumenta las retenciones? Porque lo que me dicen a mí es que, por un lado, en términos de política económica, le están recomendando a Alberto Fernández aumentar retenciones, pero que ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner quieren hacerlo por temor a la reacción del campo. Por supuesto que trae un conflicto. Ahora, ojo que a lo mejor lo buscan el conflicto ellos para atrapar los otros problemas. Ojo que pueden haberlo. Yo creo que tiene que ser por ley, tiene que pasar por el Congreso y en el Congreso no va a pasar. Porque cuando aumenten las retenciones
se despierta otro conflicto. No sé si va a ser igual que el 2008, no, pero el campo no aguanta más impuestos. Pero aparte, le hace mal a la Argentina, no es solamente al productor agropecuario. ¿Nosotros qué necesitamos? ¿Producir más? La Argentina necesita producir más, necesita más divisa. Entonces, ¿qué necesitamos? Bajar la carga impositiva y eso se compensa con más producción. Pasó cuando Mauricio Macri dijo, siembren trigo, siembren maíz que van a cosechar sin retenciones. Duplicamos el trigo, duplicamos la producción de maíz y superamos la soja. José, Y se conectaron al mundo y empezó a recuperar la ganadería. Y eso, las economías regionales. Entonces, esta declaración del gobierno no solamente le hace mal al sector, sino le hace mal a nosotros, la propia Argentina nos hace mal. José Luis, al país nuestro, a nuestra querida nación. Alfredo, déjame preguntarle a José Luis, sumarlo. ¿Por qué el gobierno amaga con esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ves vos? A ver, te voy a contestar a la pregunta puntualmente, pero déjame ponerla dentro, la respuesta dentro de un paraguas que la contenga. Ningún país en el mundo, de manera permanente, como sí lo hace Argentina, le pone un impuesto o una penalidad a exportarle o vender cosas al mundo. Sí. Es un delirio. O sea, cuando todo el mundo se está matando por venderle algo al otro, no, nosotros penalizamos la venta de productos. Primera cosa, el concepto de retención es una amorfidad que ni siquiera debería pasarnos por la cabeza hacerla. ¿Entendés? ¿Está claro eso? O sea, ponerle una penalidad, venderle cosas al mundo es tirarte un tiro en el pie, en el corazón, en la cabeza, en todos lados. Dos, el argumento del gobierno desliza o dice, es desacoplar precios. Pero si tenés un problema de inflación donde te sube todo, ¿qué precio va a desacoplar con retenciones cuando es un tsunami el aumento de precios? Antes de la guerra, además, ¿no? Sí, no, quizás existía antes. Vos tenés un tsunami y lo querés parar con, no sé, el patito flotador, ¿viste? No lo va a parar a eso con la retención. Alfredo, sí, dale. Yo creo que hay un dato complementario a esto que está diciendo José Luis, que hay condiciones excepcionales para vender los productos. Hoy tenemos más de 121 mercados abiertos. Tenemos una demanda de los productos que produce Argentina extraordinaria, ni hablar de los energéticos en Europa y los alimenticios en toda la zona del Asia-Pacífico. Por lo tanto, hoy todo lo que tenemos que hacer es producir, trabajar y trabajar. Claro. Y ahí tenemos todos los problemas resueltos. Estas son medidas que atentan directamente Alfredo, a la recuperación económica. saludarte, mandar saludos a toda ahí la gente de campo, que nos vean, que prendan la tele igual a la noche. Tato, disculpame, aprovechando. Gracias, Tato. Y bueno, déjame decirle que repudiamos totalmente que el ex gobernador de Entre Ríos, ahí lo veo, a mi amigo Diego Velar, estaba justo por pedir, presidiendo un acto oficial en Israel condenado a 8 años. Nos engañaron a los argentinos. Nos dijeron que ya había renunciado y que el presidente le había aceptado la renuncia. Todavía están en su cargo. La verdad que aprovecho esto porque hay mucha gente que mira este canal y a nosotros repudiamos lo que está pasando. Es Alfredo, lamentable. Pero mirá la vergüenza mundial y el escándalo mundial y la vergüenza nacional que estamos pasando los argentinos. Alfredo, gracias, Alfredo. Alfredo, como senador, planteó esto cuando se trató el pliego. Sí, y ahora lo volvió, ahora está pidiendo... de personas fallecidas, una situación de algunas construcciones destruidas. Está Gustavo Segre en línea. Hola Gustavo, buen día. Buen día, Eduardo. Buen día. Sí, muy triste la situación en Brasil, realmente. Sí. Son 35 personas fallecidas a lo largo de la semana, 30 personas fallecidas solamente en el día de ayer y 5 personas desaparecidas. Este es el saldo en el Gran Recife, lo que sería en la parte del área metropolitana de la ciudad de Recife, en el nordeste brasileño. Y siempre con la misma fórmula, Eduardo. Llueve mucho, hay mucha construcción irregular en la base de los morros, cede la tierra, empieza a caer una casa, cuando cae una casa, efecto dominó, caen un montón de casas más y esto generó esta triste realidad. Que Y no el agua que avanza con barro, avanza con todo y lleva todo lo que tiene a su camino, ¿no? Absolutamente todo. Vos sabés que en Brasil hay una frase muy conocida que se le dice que no tenés cómo detener el agua morro abajo, que es esto,
y el fuego morro acima, ¿no? Morro para arriba. O sea, el fuego sube y el agua siempre baja. Y esto es lo que ocurre. Estamos viendo imágenes realmente lamentables. Recordemos que no hace mucho esto ocurrió en el estado de Río de Janeiro, Minas Gerais, es frecuente. Y el problema está en una falta de política pública para la colocación de las casas, de las residencias de la gente, que sin tener dónde vivir ocupa el lugar que puede. Y claro, ocupan ese lugar donde puede, con los recursos que tienen y sabiendo que esto puede ocurrir o que ocurre. Sí. Ahora, vos sabés que en algunos casos anteriores, algunos gobiernos provinciales le dieron dinero a la gente que vivía en esos lugares para que vayan lo que se denomina alquiler social, hasta que puedan conseguirle algún lugar. La gran parte de la gente agarraba el dinero y volvía al lugar donde había vivido, o sea, consciente del riesgo, se arriesgaba, pero se quedaba con el alquiler social y se quedaba con el lugar donde vivía. Claro. Esto comenzó, a ver, porque hablan de varios días de lluvia. ¿Y qué dice el pronóstico? ¿Va a seguir así? ¿Seguirá la lluvia? Porque hasta el día de hoy complica y mucho el trabajo, ¿no? En el mientras tanto. Sí, hasta el día de hoy la previsión es de lluvia. Estamos hablando de un lugar que no es común que haya tanta lluvia. Estamos hablando del nordeste, donde la característica precisamente es de sol, no de lluvia. Pero es una preocupación de que esto pueda continuar la próxima semana. Las expectativas y los pronósticos meteorológicos hablan de mal tiempo hasta la tarde del día de hoy. Las búsquedas continúan de estas 5 personas, es una familia en una ciudad próxima a la ciudad de Recife, son ciudades satélites, ¿no? De lo que sería el Gran Buenos Aires, bueno, ya se llama Gran Recife. ¿Y ahí tenés forma de llegar con asistencia? Ambulancias, bomberos, defensa civil, etcétera, ¿o están anegados los caminos a partir de esto? No, hay cómo llegar, de hecho ahí estamos observando, por ejemplo, gente que es personal de lo que es la ayuda social, tanto de bomberos, sobre todo bomberos, ¿no? Esas ambulancias que tienen ese color son del sistema público de salud. El señor que vemos ahí es de bomberos, precisamente, ahí se observa, bomberos de la región, pero la situación me refería, Gustavo, digo, debe ser complicado llegar hasta esos lugares, y más cuando tenés que subir, ¿no? Solo a pie y bueno, y gente entendida. Hay solo una ciudad que está en este momento aislada por la suba de uno de los ríos que la circunda, pero ya fueron personal de ayuda en helicópteros para que esa gente pueda tener el auxilio que corresponde. Gustavo, ¿hay alguna manera de prevenir que ocurra algo así? La prevención está en la prevención de la no construcción en lugares irregulares. Lo que pasa es que es una situación complicada porque al tener tanta demanda de vivienda y no tener tanta vivienda para toda la gente se acomoda donde puede. Esto es absoluta y permanente, esta situación, donde observemos el pozo que ha quedado ahí en las imágenes, realmente hablan por sí solas, ¿no? Gente que al bajar, como decía Eduardo, el agua con el lodo, no tenés cómo pararla, y cuando cae una de las casas, inmediatamente arrastra a las otras. Entonces, si ha tenido la desgracia de estar en la línea de bajada del agua, es una situación donde seguramente termina en tragedia. Desde el punto de vista meteorológico, imposible calcular dónde va a caer el agua con mucho tiempo de anticipación, pero esta situación que se observa en este caso particular, en el Gran Recife, se observa en todo Brasil, en muchísimas ciudades, donde cada 2 o 3 meses repetimos la misma noticia lamentable. Fuerte abrazo, Gustavo, gracias. Muchas gracias. Que siga muy bien. Hasta luego, gracias. 9 de la mañana, 30 minutos. Repasamos los títulos. Estas son las noticias de este día. ¿Ciberdelitos siguen en aumento? Se cumple el pronóstico, Hugo, lamentablemente. Escúchame, ¿vos quisiste hackearnos a nosotros? Porque Nos recibimos llegó un mail raro. sospechosísimo. Digo, escúchame, estamos trayendo a Gabriel Zurdo para que evitar lo que nos llega a nosotros un mail peligroso. Estuvimos testeando a ver cuán avispados están después de las entrevistas. Yo lo vi, lo eliminé, pero creo que le tiré con todos los armamentos que tenía a mano. Bueno, te tenemos registrado. Efectivamente usamos una herramienta similar construida por nosotros que generalmente empleamos para hacer hackeo ético. Sí. Nos ponemos el gorro. A ver, ¿qué es el hackeo ético? Hackeo ético es una práctica que apareció en los últimos años que tiene que ver precisamente con eso,
a partir de ponerte el gorro de una banda o de un hacker real, vulnerar las posibilidades de intrusión y hackeo, aplicando rápidamente 3 técnicas. Explotación de vulnerabilidades, que es afectar una falla de fábrica, un defecto. Una deficiencia de control, o lo que llamamos ingeniería social. A ver, podemos verlo, mira, porque siempre la imagen ilustra lo que estás contando. Este es el formato del mail que nos llegó. Sí. Exactamente así. Estimado, es nuestro productor, que también... Nico, se detectó un acceso a su cuenta desde un dispositivo desconocido y se requiere una verificación de identidad. Creo que Nico ingresó al link. Claro, la particularidad... No ingresó, pobre. No, pero ¿sabes por qué no ingresó? Porque te escucha y te ve acá, ¿viste? Bueno, es un poco el objetivo, pero sí tenemos con la herramienta la posibilidad de medir quién recibió el mail, si abrieron el mail, cuántas veces volvieron a entrar al mail, cuántas veces hicieron clic en el link y, como si fuera en una canasta, si finalmente ingresaron, había una placa también que tenía Nico, el usuario y la password, que va a una base de datos que, imagínense, estas herramientas procesan el envío de 600 millones de mails. Bueno, vamos por paso. Cuando vos recibís el mail, mucha gente no sabe qué hacer. Dice, ¿qué hago? ¿Lo elimino? No, si lo elimino, justamente ahí viene el hackeo. ¿Qué hago? ¿Lo marco? ¿No lo marco? Vamos a ver las placas, pero lo primero que hay que decir es que el problema es ese botón que está ahí, ¿no? Exactamente, que te lleva a otra pantalla que intenta convencerte de que efectivamente tenés un problema de seguridad. Acordémonos de lo que venimos repitiendo, siempre es emergencia y emocionalidad. La particularidad es que esto lo construimos nosotros como estética, la comunicación, el contenido. Típicamente lo que hicimos fue algo que es muy sensible para la gente. Tu acceso a tu red social o a tu cuenta de mail está en peligro. Claro. Se registró una conexión o un intento de conexión sospechosa, por favor revalidalo. El problema, ¿dónde viene? Cuando además de esta situación se complementa con otras marcas que son típicamente adquiridas por los usuarios que nos están viendo, que tienen que ver con la interacción con la pantalla. Instagram, Microsoft, marcas de altísima reputación que conllevan siempre cuando recibís un mail de este tipo. Confianza. Claro. Entonces, en general, además, nosotros traqueamos la hora a la que se conectaron, hicieron doble clic. Suelen ser horas nocturnas o de madrugada, fuera del horario laboral, en donde le prestan atención especial. ¿Cuándo se produce el crack? ¿Cuándo meten la pata? Cuando esto se produce insistentemente por distintas vías, por ejemplo en el horario laboral. Muchas de las víctimas... Porque está pensando otra cosa, está pensando en su laburo... Y dividen la atención. Claro. Muchas de las víctimas, y digo lo siguiente para que estén atentos. Yo decía 600 millones de mails en un periodo de tiempo corto. Pero existe también, ya lo mencionamos, un ataque dirigido. Se llama spear phishing en inglés, que es como lanza o quirúrgico, en donde yo te mando repetidamente con distintas argumentaciones un mail, un WhatsApp, un Telegram, una conexión directa o un mensaje directo de red social con la misma intención. En algún momento, Hugo, es estadístico, vas a caer. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que eliminarlo? ¿Cómo debemos responder? En principio, activar el anti-spam. En general, deberíamos también utilizar plataformas hoy, dependiendo el servicio. Esto es un mail, acuérdense, no opera lo mismo en un sistema de mensajería. Claro. Dependiendo del tipo de servicio de mail. Pero si eliminamos, vamos al botón rojo, eliminamos tu mail, mensajería, ¿qué pasa? No pasa nada, te protege. Entonces, el problema es que entras en una espiral de eliminar todo lo que pueda ser sospechoso. ¿Y no está mal? No necesariamente, pero te podés perder una actualización. O un aviso importante. Por eso también... Pero entre el riesgo de que me... Bueno, es la parte más difícil, precisamente. Claro. Es como andar haciendo equilibrio en una bicicleta. ¿Y qué pistas podemos tener para determinar, para distinguir el que es un trucho, digamos, de lo que es real para actualizar datos? En general, si agudizamos la vista, no se va a ver acá en esta placa, pero tiene que ser consistente el mensaje con la dirección de la página web. Este es bueno. ¿Este es bueno? En general. Se ríe. Escúchame, pará, estamos orientando bien, ¿no? A ver si estamos haciendo lo contrario. No, también, por ahora... Un pequeño chiste. Pero escúchame, este es bueno porque decía, trabaja con lo emocional, decís vos. Claro. Porque vos,
estás a punto de ser estafado, te dice. Entonces decís, no, viste, la reacción natural, ¿no? Es como eso. Y las dos cosas más preciadas. Es cierto que uno en general lo mira, y sobre todo después de tus conversaciones aquí, pero ves, estimado, se detectó, viste, todo prolijo, se detectó un acceso a su cuenta de un dispositivo desconocido, tal como hace... ¿Viste? ¿Y a dónde nos lleva esto, no? Y ahí dice, ahí está. Usuario y paso. Vos hiciste clic. Exactamente. En el primer momento hiciste clic. ¿Ya estás en el horno cuando hiciste clic? No, Todavía no. En este caso no. Hay algunos casos que sí, pero Sí. en este caso no, porque acá es importante diferenciar. Esto es usuario y password, tus credenciales de acceso. Lo que se buscan típicamente 3 cosas fáciles. A ver. Usuario y password, llamamos a esto credenciales de acceso. Instrumentos financieros, típicamente carga tu tarjeta de crédito. Este mismo engaño, si quieren la próxima vez lo hacemos con estamos a punto de suspender tu streaming de películas, Agus. Claro. Sí. Actualiza tu medio de pago. Entonces, usamos el mismo método, pero en lugar de robarte usuario y password, te robamos ante la emergencia de que querés mirar la N roja grande. No, más bien. Carga tu tarjeta de crédito. Estás mirando la película y en la mitad se te cortó y justo te mandan el mail que dicen... Exactamente. No y lo tercero, fácil, entonces, credenciales de acceso, tarjeta de crédito. Lo tercero es datos filiatorios. ¿Para qué? Para suplantar tu identidad. Te piden, por favor, autentica tu mail, teléfono, dirección y el resto de tu información que típicamente utilizás o entregás cuando te das de alta en un perfil de usuario o compras algo o suscribís algún tipo de servicio. Entonces, con esa información, ¿qué es lo que se busca luego? Generar una cuenta mula para que del producido de otras estafas se apropien de tu identidad y saquen el dinero por ahí. Seguimos con este ejemplo que es didáctico, bien pedagógico. A ver, entonces, te dijeron que está en riesgo un intento de hackeo. Bueno, te metés, aparece esta pantalla y a partir de ahí... ahí ya pusiste tus datos. Ya te pusiste tus datos. Ahí tenemos la historia, el timeline de la actividad. Nosotros te estamos viendo detrás de la pantalla. Una vez que entraste... Qué miedo, ¿no? Sí, miedo, sí. O sea, hay un... ¿estás viendo? Ya estoy pensando cómo... Black Mirror. Pero la parte interesante es que, otra vez, Agus, como decíamos, ethical hacking, la dimensión de posibilidades es tan amplia que siempre digo lo mismo. A partir hoy hay más conexiones a Internet que habitantes en este planeta. Ergo, la amenaza es de 1 a N. A partir del momento que estamos conectados, la probabilidad de que haya muchos que están mirando del lado de atrás de tu pantalla, haciendo exactamente esto que estábamos mostrando, es cada vez más alta. Y entonces, bueno y completamos. En este caso, tuvimos la posibilidad de, ante la eventualidad de que ustedes cayeran en la trampa, y afortunadamente resultaron ser muy buenos alumnos y no pusieron user ID y password, sí, Hugo, exploramos ahí en tu actividad. No queremos rendir el examen 2 veces. Que entraste más de una vez. Desaprobado. En el icono amarillo se ve que entraste más de una vez. ¿En el amarillo? Ahí en los amarillos. Yo lo vi una vez, en la primera no lo eliminé. Y en la segunda lo eliminé. Bien. Tardé fracciones de segundos. Bueno, pero estuviste escudriñando. Lo miré y te juro, linkeé con vos inmediatamente. Dije, nos equivocamos, ¿viste? Bueno, pero parte de... Yo supuse, nadie nos había contado el juego, pero vale la pena porque me parece, para la gente necesita saber qué es lo que le pasa todo el tiempo. Y esto ocurre de todas las maneras posibles. De todas maneras posibles, interesante entender esto también. El producido de esto... Fíjense de los volúmenes que estamos hablando. Más teléfonos conectados o dispositivos móviles que habitantes en el planeta. Sí. 600 millones de mail en una ventana de 4 horas. Servidores que luego desaparecen. La posibilidad de que esto se convierta en una trampa que sea ineludiblemente la que nos toque en algún momento es alta de aquí hacia el futuro. Por una sencilla razón. Estamos cada vez más conectados, a más dispositivos y mucha más gente gestiona en formato digital. 2 datos también indiciarios. ¿Cuál es el producido de esto? Esto va a una canasta, a una base de datos en donde están nuestros datos, mail. Acuérdense que para llegarles con este engaño sabíamos sus mails. Claro. Entonces se compila una base de datos con mail y la contraseña y lo que pasan son 2 cosas. Una, los intrusan efectivamente para extorsionarlos, estafarlos, apropiar la identidad o se revenden en el mercado negro.
En 600 millones de mail, la tasa es así. De cada 10 personas que reciben este mail, 4, y ustedes están dentro de esa muestra, atienden el pedido y tienen dudas, se plantean dudas. Y de esos 4, 3 entran al link y entregan sus datos. De cada 10, 4 atienden el link y de los 4, o sea que 3 de cada 10 caen en la trampa. Exactamente. Listo, así. Es alta. Esa curva de 3 de cada 10 caen en la trampa, sí, 30%. ¿Va en crecimiento o va en baja? Va en crecimiento en función de que este es una casuística de por mail. Por mail. Por mail. Mail es mail y tu password. Sí. Y entramos a todo tu mail y sabemos todo lo que estás escribiendo. Ahora, deberíamos preguntarnos cuántos estamentos más tenemos que son susceptibles de ser hackeados o intrusados, en donde nos pueden robar lo mismo. Redes sociales, plataformas de mensajería. Entonces, el mail es una columna. Cada vez más estamentos o carriles multiplican la probabilidad de que ese 30% aumente. Hay una muy famosa que es ganar dinero con, y te viene el speech, dice, usted fue seleccionado para ganar dinero, no sé qué, y llegan esos mails por todos lados, y la gente en general, gana dinero de tu casa, rápido, qué sé yo, clic. Bueno, nosotros por una cuestión, otra vez, de marco ético, lo que utilizamos acá fue un ejemplo flat, plano, no pusimos marcas. ¿Cuándo se incorpora una marca? Que cuando hacemos estos trabajos de ethical hacking en nombre de una marca para validar la consistencia del comportamiento del usuario, obviamente un acuerdo formal, la gente cae más. Claro. Porque las marcas no las quiero dar, pero son las más famosas de tecnología, de zapatillas, de electrónica. No, la gente entra... no, fruta digo la marca. Claro, exactamente. Tienen una frutita o algo por el estilo, pero todas esas marcas, las top 40, top 50, son anzuelos muy interesantes y en donde la gente, como dije antes, mira, el caso sintomático que lo pinta de punta a punta fue el hackeo a Twitter hace 2 años. El hackeo a Twitter fue un engaño parecido, es el de phishing. Teníamos también una placa que fue la situación que se dio con el diputado Expert. ¿Cómo fue el caso de Twitter? Al encargado de la consola de seguridad de la compañía, Twitter, lo llamaron diciéndole, hola, soy Jack Dorsey, estamos en una emergencia, necesito que me des tus contraseñas. Y se las dio. Sí, así es fácil. En razón de eso, teniendo la consola de administración de Twitter, se hackearon las cuentas más importantes, eran la de Obama, Elon Musk, Apple, Tesla, y lo que se empleó fue una técnica muy conocida en la industria, que es para estimular la industria de criptomonedas. Hugo, pasame $10.000 en cripto, te devuelvo el doble solo para impulsarlo. Y se robaron cientos de miles de dólares. No, entonces, esto es lo sintomático, digo siempre. Si le pasó a Twitter y le pasó a Hillary Clinton con un Gmail, previo a las elecciones, ¿cómo no le va a pasar a doña Rosa? De hecho, influyó en sus elecciones. Absolutamente. Influyó de manera gravosa en las elecciones. Pero absolutamente, porque Hillary Clinton tenía una posición de gobierno, no sé si era secretaria de Estado o algo por el estilo, y la oposición... Con Trump, perdón, en la elección. Con Trump. La oposición la fustigó diciendo, ¿cómo vamos a dejar en manos del país a una persona que cae en un engaño de phishing por Gmail? Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, ¿no? Recién lo mencionabas como uno de los puntos importantes, ¿no? Porque tenemos unas placas, de hecho. A ver si las tenemos ahí. Yo les voy a admitir, chicos, me olvidé los anteojos hoy, así que bueno, son todas tuyas las placas. Dale. Tarjeta de crédito, delito de cercanía, presente y no presente. Aproximadamente el 40% de los titulares de la tarjeta de crédito tienen la costumbre de permitir que otra persona use su tarjeta. 6 de cada 10 personas permiten en un familiar inmediato, cónyuge o hijos tomar prestada su tarjeta de crédito. 7 de cada 10 accede a compartir por WhatsApp principalmente una imagen, foto de la tarjeta. Eso es tremendo, adquirí un servicio, no viene al caso, y me dice, me mandás para ¿viste cómo se llama? Como dato. ¿Me mandás una foto del DNI? Te lo conté. Sí. Dije, ¿una foto por WhatsApp de mi DNI? Me parece que no. Explícanos esto y tenemos más información. A ver, hoy por hoy el delito en plataformas digitales, especialmente en e-commerce, se cursa a partir de la utilización del 75% de las transacciones se cancelan con tarjetas de crédito. Es decir, otra vez, el 75% de lo que compramos
en e-commerce es con tarjeta de crédito. Correcto. No con transferencia, no con billeteras digitales y demás. De hecho, las billeteras virtuales de estos e-commerce tienen ya nuestras tarjetas. Nuestras tarjetas, Absolutamente. Claro, y en los últimos 2 años, o por lo menos en el año 2021, las transacciones de e-commerce crecieron un 70%, más de un 70% en Argentina, cuando en Latinoamérica crecen al 35-37%. Yo creo que en Argentina, como tienen que llevar bolsones de peso para $1 más o menos, lo equivalente, la gente efectivamente utiliza mucho más esto todavía. ¿Y por qué también tarjetas de crédito? Porque la tarjeta de débito implica que si caes en una estafa, 12, ¿no? el dinero se va, por un lado el dinero se va inmediatamente, la transferencia cursa, y la primera recomendación cuando repasamos esto. Es decir, entonces, la recomendación es guarda cuando prestas la tarjeta. Esta sería... Claro, a ver, vamos a resumir lo de la placa. Hay 2 instancias, tarjeta presente y tarjeta no presente. La tarjeta presente es típicamente un comercio, gastronomía, cargar combustible en una estación de servicio. Decíamos recién, 40% de la gente es flexible a la hora de préstame la tarjeta que no llego con el crédito, con el saldo. El 60% de las personas acostumbran en el círculo un poquito más amplio de su pareja, hijos, algún sobrino y demás, prestarle la tarjeta. Y el 70% de la gente acostumbra a compartir la foto por WhatsApp, vieja, no me alcanza el saldo para pagar el colegio de los chicos, pásame la tarjeta. El problema con esto es que cada vez dejamos lo que llamamos la huella en más lugares. Hagamos la cuenta de la cantidad de plataformas y apps en donde tenemos precargada nuestra tarjeta de crédito, como acaba de decir Hugo, cuántos sitios de e-commerce tienen todos nuestros datos, tienen una regla de separar los datos, el código de seguridad, de verificación de seguridad, tiene que ir separado, esa normativa se llama PCI, pero así y todo existe posibilidad fáctica de sufrir un skimming. Un skimming es sufrir el robo de todos los datos de la tarjeta de crédito, los 16 números de la identificación de la tarjeta, la titularidad, la fecha de vencimiento y el código de verificación, que la mayoría de las tarjetas está del lado de atrás, cuando, entre otros, un virus que se llama Megacard infecta una página web de e-commerce y mientras nosotros creemos, y de hecho le estamos entregando los datos de nuestra tarjeta de crédito, alguien está metiendo la manito, igual que con el phishing que mostramos antes, por atrás de la pantalla, y se está robando todos nuestros datos. De hecho, en el año 2021 se batió el récord histórico de robo de tarjetas de crédito y hoy por hoy hasta se puede acceder a un servicio que provee tarjetas de crédito robadas activas. Una locura. ¿Vemos lo del skimming? A ver. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.